buenas tardes, bienvenidos a todos nuestros queridos clientes y oyentes. Mi nombre es Moisés, soy analista de cuentas en AvaTrade. Hoy, como siempre, lunes y miércoles nos encontramos en nuestro análisis técnico y fundamental, oportunidades de trading. Hoy, 12 de marzo, tenemos muchas oportunidades para analizar y ver cuál es la situación actual de los mercados después de que hoy han salido los datos del IPC de Estados Unidos, un poco decepcionantes para lo que se esperaba. Así que si les parece, empezamos y de esta manera vamos a tratar de dar una visión de los mercados. Muchas gracias. Recuerden que los CFD son instrumentos complejos que conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. También tienen que tener ustedes en cuenta que nos pueden seguir en la social media, tanto en LinkedIn como en YouTube, como en Facebook, como en Twitter o como en Instagram. Recuerden que nuestros canales de YouTube son AvaTrade Latam o AvaTrade en español o AvaTrade España. Haciendo clic en la campanita pueden estar completamente actualizados. Bien, por otro lado, ¿cómo pueden contactar con nosotros? En cualquiera de los números que ven en pantalla y en el mail de clientes@avatrade.com o en el chat en vivo de nuestra página web o en WhatsApp o utilizando cualquier otra vía. Estamos a su disposición para cualquier duda o consulta. Tesla anticipaba un repunte después de su desplome y registra la mayor caída desde el 2020. Goldman Sachs recorta su previsión de crecimiento para Estados Unidos por los aranceles de Donald Trump. La inestabilidad de Trump sitúa a Europa en el foco de los inversores y Wall Street anticipa pues, un suave rebote tras el desplome por el temor a una recesión. Lagarde ve imposible que la inflación se mantenga en el 2% en el entorno actual y los bancos lideran en el IBEX la posibilidad de que se frenen los recortes. También la idea básica es ver que algunas empresas, como en este caso vemos allí, un momento que se me ha ido la diapositiva. Volkswagen prevé aumentar un 5% en los ingresos en el 2025 en un escenario también bastante complejo y Nissan ayer nombraba al mexicano Iván Espinosa nuevo CEO en sustitución de Makoto Uchida. Básicamente Renault, que es el dueño en este caso de la sociedad con Nissan, gana un 60% menos en 2024 lastrado por la crisis que atraviesa Nissan. La inflación de Estados Unidos entra en escena y se notará el efecto de los aranceles de Trump y Ucrania acepta la propuesta de Estados Unidos para un alto del fuego provisional de 30 días que debe refrendar en este caso Rusia. Por otro lado, en el pulso de mercado tenemos algo muy interesante a tener en cuenta y es que la inflación de Estados Unidos, como he dicho al principio del video webinar, cae al 2,8% en febrero y la subyacente al 3,1% por debajo de lo esperado. Por lo tanto, hay un tibio rebote de las criptos tras el buen dato de la inflación en Estados Unidos y la empresa Puma se desplomaba tras sus resultados y anticipa un menor crecimiento en el 2025. Los aranceles del 25% de Trump al acero y al aluminio se activan y en Europa se toman represalias. Así que muy atento a todo esto. Vamos a tratar en este caso, disculpen, está escrito 11, pero es para hoy el día 12. Toda la información es del día hoy 12. Un minuto. Toda la información es del día 12. Bien, recuerden que el Nasdaq 100 hace saltar hoy, ha hecho saltar todos estos días atrás junto con el resto de índices americanos, pero principalmente el Nasdaq también hace saltar toda las alarmas por haber perforado los niveles de demanda. Las fuertes caídas vistas este pasado lunes en el selectivo tecnológico han estropeado y de qué manera su aspecto técnico. El Nasdaq 100 ha perdido la media de 200 sesiones tras pulverizar el soporte clave de los 20.000 puntos. Esto es una muy mala señal que nos podría estar confirmando el inicio de un cambio de tendencia. El primer nivel de soporte se encuentra en 18.400, así es como indica César Nuez en su análisis. Y precios a los que no descartamos que pueda dirigirse en las próximas semanas. A día de hoy su aspecto técnico es para extremar la prudencia y es que solo veremos una señal de fuerza, dice César Nuez, con la superación de la resistencia de los 20.500 precios en donde se encuentra la media de 200. Así que muy atento a este dato.
muy importante. Por otro lado, la probabilidad de recesión de Estados Unidos en los próximos 12 meses, según The Conference Board, aumenta por encima del 67%, ahí lo tienen. Y por otro lado, Bitcoin se lanza en ese movimiento brusco hacia los $84,000 tras los datos de la inflación. En el análisis que José Luis Cava, experto en este caso independiente, en base a los distintos componentes de la economía y las probabilidades de que Estados Unidos caiga en una posible recesión, pues la idea es saber si hay una posibilidad real o es una exageración de los mercados. Pues él trae el siguiente análisis muy interesante a tener en cuenta. Vamos a tratar de verlo con tranquilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que la economía de los Estados Unidos caiga en recesión? Así dice José Luis Cava para el analista. Si la economía de Estados Unidos va a caer en recesión, estamos viendo que el SP500 está cayendo con fuerza y no tiene lógica que suba la bolsa de China, ni la de Europa, ni la de México o Canadá. Además, añade que si la economía de Estados Unidos fuera a caer en recesión, automáticamente las primas de riesgo que se exigen para comprar bonos de baja calidad se dispararían. Y no se han disparado. Ayer se publicaron datos del mercado laboral que muestran que el mercado laboral estadounidense está fuerte y saludable, y por otro lado el consumo privado de estadounidense puede representar el 65-70% del PIB, con lo cual no estamos viendo que los consumidores estadounidenses estén recortando el gasto, más bien de todo lo contrario. Y si los ingresos por ahora van al 0,4% de incremento, sería difícil que caigamos en una recesión. Por lo tanto, llega a la conclusión de que los datos no avalan la tesis de un aumento de la probabilidad de recesión. ¿Cuál es la probabilidad real de que caiga en recesión y cuál han descontado los mercados? Pues calcular la probabilidad de que una economía entre en recesión es muy difícil, es subjetivo y difícil de calcular. Según lo que dice José Luis Cava, la situaría entre el 15 y el 25% esta probabilidad. Hemos dicho que esos datos de la inflación en Estados Unidos se enfrían y el IPC de febrero cae al 2,8% por debajo de la expectativa del 2,9% y el IPC subyacente cae al 3,1% por debajo de la expectativa del 3,2%, y se trata del primer descenso tanto del IPC general como del subyacente desde julio del 2024. Así que muy interesante dato. Y ahí tenemos un poco que el euro dólar ve más potencial alcista, hasta un informe de inflación más débil de lo esperado, y se espera que el Banco de Canadá recorte la tasa de interés nuevamente en medio de la guerra comercial en Estados Unidos. Ahí tenemos que la libra alcanza un máximo de 4 meses frente al dólar tras la moderación de la inflación en Estados Unidos, y la libra se mantiene en la zona baja de 1,29. Estamos viendo ahí en ese caso. Y el dólar se estabiliza, el trasfondo sigue débil, así dice Scotiabank. El Banco de Canadá está preparado para otro recorte de tasas de interés a medida de que la guerra comercial de Estados Unidos alimenta la incertidumbre económica. Bien, seguimos entonces en el calendario económico. Hoy ya hemos tenido los datos de hoy, solo queda esa decisión, ya han salido también el IPC y la decisión de tipos de interés del Banco de Canadá, y para mañana jueves estarán los precios de producción de Estados Unidos, las peticiones de desempleo continuas y las peticiones de desempleo semanales, y el viernes el IPC alemán, la producción industrial del Reino Unido y el IPC de España. Así que muy atentos a esos datos. Seguiremos de todas formas mañana hablando en el próximo webinar. Vamos entonces a continuar y vamos a ver en este caso el análisis que trae el economista Juan Ignacio Crespo en su blog. El economista habla un poco de la situación actual del S&P, el Nasdaq, y llamativo hoy dice el economista que en la madrugada subían o estaban sin apenas cambios en la bolsa de Asia y Pacífico. Allí bajaron con mucha fuerza las bolsas europeas y de forma más moderada las de Estados Unidos, y Trump duplica hasta llegar al 50% su arancel al acero y al aluminio procedente de Canadá tras la medida de Ontario de cargar un 25% a la electricidad que vende a Estados Unidos. Y por otro lado, tras eso, Ontario retira su medida y Trump la suya.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos evitó ayer una votación muy ajustada del cierre parcial de la administración al aprobar por 6 semanas más la financiación del gobierno federal y se dispara el precio del cobalto tras la prohibición de exportarlo de la República del Congo. En las bolsas europeas, un dato muy destacable y es que aún parece como en la primera etapa de Trump en el 2017, si desde el 19 de febrero, la fecha del último máximo histórico de la bolsa de Estados Unidos, el índice S&P ha caído un 9,3%, las bolsas europeas han oscilado dentro de un intervalo cuyo límite inferior lo marcó ayer con una pérdida total del 4% y en paralelo ese mismo periodo, en ese mismo periodo, el tipo de cambio del euro frente al dólar se ha fortalecido y lo que quiere decir que para alguien con financiación en dólares el encarecimiento relativo de la bolsa europea respecto a Estados Unidos es solo de 20 días ha sido exactamente de un 10,3%, pero aún más en lo que lleva del 2025 la subida de la bolsa del 8,5% y la apreciación del euro del 5,5% han encarecido todo lo que ya se ha recortado en medida en dólares, toda la ventaja que acumuló la bolsa de Estados Unidos en el 2024. Eso se puede ver en este gráfico primero, en donde se ve la bolsa USA en azul y la de Europa igualada en porcentaje entre el 2024 y el 2025, como estamos viendo. Y no solamente con ese encarecimiento reciente de la bolsa europea, sino su rentabilidad medida en dólares se iguala con la de Estados Unidos, contando desde el inicio del 2022. Un encarecimiento lo bastante grande como para que se produzca una bajada importante en las cotizaciones de Europa. A juzgar por el gráfico que ahora vamos a ver, el número 2, la respuesta es que no. En Europa las bolsas siguen comportándose tras la bajada de ayer por los pelos, como en la primera presidencia de Donald Trump, y por lo tanto aún les debería quedar recorrido de subida, aunque esa subida no debería extenderse más allá del mes de mayo. Tras de ese mes debería tener una caída hasta finales del verano que la llevaría hasta más o menos el nivel actual. Ahí tenemos el índice del Eurostoxx en rojo y su comportamiento con Trump. Así que el encarecimiento de la bolsa europea, según el pronóstico que trae en este caso Juan Ignacio Crespo, para la cotización del par euro contra dólar se verá acelerado por la apreciación del euro que ayer cobró nuevos bríos y todo ello debería poner un freno relativo a la bajada de la bolsa americana. Así que lo dejamos por hoy, seguimos en el día de mañana. Buen día, un saludo, muchas gracias.